buenas noches, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras y compartirle lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Para mantener, como siempre, una comunicación cercana a usted, escuchar y leer sus comentarios, le comparto nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio, además de recomendarle que si quiere estar conectado con la programación completa de AMX, escanee usted el código QR que aparece en su pantalla. En unas semanas se completará el primer semestre de un año donde el balance que podemos hacer para usted no puede pasar por alto el incremento de precios y la falta de oportunidades de empleo. El análisis de los resultados basados en información oficial reciente no solo permite evaluar las acciones u omisiones de política económica, sino diagnosticar el rumbo que eventualmente puedan tomar en el corto plazo variables como el comercio exterior, el empleo, la inversión fija bruta, el consumo, las tasas de interés, la producción industrial y los precios al consumidor, entre otros. Así que, para tener el mejor balance y evaluación, lo vamos a hacer de la mano de dos reconocidos expertos y que en Cuentas Claras me da mucho gusto darles la bienvenida de nueva cuenta al doctor José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento, y al maestro Pedro Tello Villagrán, analista económico y consultor empresarial. Una super mesa de análisis, como siempre, con ellos. Buenas noches, amigos míos. Buenas noches. Muchas gracias a ambos. Y bueno, José Luis, Pedro, José Luis, inicialmente el Banco de México el jueves pasado ajustó, entre otras cosas, su escenario de crecimiento económico. Hoy el Banco Mundial hace lo mismo y la encuesta de Citibanamex también publicó hoy resultados con respecto al ajuste económico. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué los ajustes a la baja, José Luis? Bueno, yo creo que hay tres elementos fundamentales que pesan sobre esta nueva perspectiva. El primero es cierta inercia de desaceleración que ya es observable en Estados Unidos y que tiene a la manufactura como su elemento central y en donde no es el único factor en esta materia. También cuando No lo ven observamos ellos en las el Zoom. nuevas órdenes de exportación de manufacturas en países como China, Alemania, Japón, Taiwán, el común denominador es de que la manufactura en términos generales se está debilitando. ¿Eso por qué es importante para México? Porque como muy bien sabemos, nuestro país, el mejor desempeño que ha alcanzado en este último año, pues fundamentalmente ha sido atribuible a la exportación de manufacturas. Entonces, cuando esto se empieza a debilitar en Estados Unidos, pues es un elemento central exógeno que nos va a afectar. Y yo creo que eso se va a empezar a observar en el segundo semestre del año. El segundo aspecto pues es también la propia inercia de la economía mexicana de bajo crecimiento. El dato del primer trimestre, 1.8 de crecimiento, pues no es muy lejano del 1.2 que tuvimos en el cuarto trimestre del año pasado. ¿Esto qué implica? Que propiamente el mercado interno sigue enfrentando debilidad y que en un momento dado lo que las cifras del mercado laboral que ayer nos dieron por parte del Seguro Social, pues lo que nos permiten plantear es que entre los meses de abril y mayo hubo una menor generación de empleo, de hecho en mayo una pérdida, y que eso al final del día acaba ya mostrando que el crecimiento económico, la inversión, pues no tienen un desempeño tan sólido como sería deseable y eso nos va a pesar. Y el tercer aspecto es propiamente ya la capacidad potencial de crecimiento que tiene nuestra economía. En realidad, desde mi punto de vista, después de la crisis del COVID-19 y aún con la recuperación del año pasado, esa capacidad potencial, pues en esencia está entre 1.5 y 2% de crecimiento y yo creo que eso es lo que al final de cuentas ahorita se está reflejando en este cambio de expectativas. Pedro, en ello tiene que ver entonces lo que ayer también dio a conocer el INEGI con respecto a la variable de consumo privado en el mercado interior y de la inversión fija bruta. Desde luego, los datos que dio a conocer el día de ayer el INEGI, que nos presentan el desempeño de dos de los motores de la economía mexicana, el referido al consumo y a la inversión, apuntan, digamos, en una dirección que vale la pena precisar con mayor detalle para cada uno de ellos para no irnos con la finta de lo que representa un aparente crecimiento en ambos casos. Empecemos por el consumo. El consumo privado acumuló al mes de marzo 9 meses consecutivos de avance. De hecho, se ha ubicado ya poco más del 2% por arriba del nivel prevaleciente antes de la pandemia.
ha venido paulatinamente recuperando el terreno que perdió fundamentalmente en el año 2020, y tanto el consumo de bienes y servicios nacionales como el de bienes y servicios de importación ha mostrado una recuperación apoyada fundamentalmente, diría yo, en el aumento en la cantidad de empleos reportada en los primeros meses de este año, aunque no en la calidad de esos empleos, referido esto último a los salarios. Se ha apoyado también en el importante crecimiento en el arribo de remesas procedentes del exterior, que ha favorecido el poder adquisitivo de poco más de 2,5 millones de familias en el territorio nacional, y por supuesto en cierto mantenimiento del crédito bancario al consumo en niveles que empiezan paulatinamente a remontar. Pero si estos tres factores explican el avance del consumo en los primeros meses del año, vale la pena señalar que en función al comportamiento del primer trimestre de la actividad económica nacional, como bien lo ha notado José Luis, se espera una desaceleración de la actividad productiva de nuestro país y consecuentemente una pérdida de dinamismo, de este moderado dinamismo que ha venido registrando el consumo. Y por cuanto a la inversión productiva se refiere, bueno, pues cerró el mes de marzo con un avance del 2,9%, recuperando y superando el nivel que tenía antes de la pandemia. Pero hay que señalar que en materia de inversión productiva no ha recuperado todavía el nivel máximo que registró, si mal no recuerdo, en el mes de septiembre del 2015, y todavía está 13% por debajo de ese nivel. Así que, aun cuando estos dos motores representan o generan un efecto de recuperación paulatina, lo cierto es que su ritmo de avance ha sido lento y en función de lo que se percibe hacia adelante, no se presenta un panorama del todo despejado para suponer que van a acelerar el paso estos dos componentes de la economía mexicana. Así que seguimos dependiendo fundamentalmente de las exportaciones frente a una economía norteamericana que viene paulatinamente a la baja. Sí, José Luis, en estas cifras genéricas justamente de inversión fija bruta que comenta Pedro, hacia el interior está la industria de la construcción, y ahí tenemos construcción llamada residencial y no residencial, lo que es la vivienda y lo que es la construcción de obra pública. Estos entonces están dejando de ser detonantes de su efecto multiplicador en la economía. Yo creo que este es un tema bastante interesante por dos aspectos. El primero, en general, la recuperación de la inversión se dio con otra composición. Si nosotros observamos, en realidad la mayor fortaleza a lo largo del último año ha sido en la inversión vinculada con la maquinaria y equipo, y especialmente con la inversión en maquinaria de equipo e importado. ¿Eso qué nos refleja? Lo que hace un momento mencionaba, que al final del día el motor exportador de manufacturas lo que está implicando es una compra, sobre todo al exterior, de maquinaria y equipo nuevo. Y esto ha venido de alguna forma a compensar el débil desempeño de la inversión en construcción que se ha reflejado en los últimos meses en el país. ¿Qué ocurre con lo que señalas? ¿Qué diferencias hay ahorita en cuanto a la inversión residencial y no residencial? Pues en esencia lo que nosotros podemos observar es que en la primer parte del año la inversión en infraestructura, sobre todo en el mes de enero y de febrero, tuvo un buen desempeño. Pero ya los datos de marzo y lo que se empieza a vislumbrar para el mes de abril, lo que empiezan a reflejar es que esa inversión en infraestructura está teniendo un menor crecimiento, muy probablemente porque algunos de los proyectos de infraestructura del gobierno federal pues ya se están terminando, como por ejemplo el aeropuerto, por ejemplo, la parte de obra de Dos Bocas, la parte de obra civil, y eso lo que nos muestra es que en los meses por venir, quizás esa parte no residencial vinculada con la infraestructura va a tener un desempeño más moderado, y que por otra parte la cuestión residencial tuvo un arranque débil al inicio del año, y ya para el mes de marzo empezó a reactivarse, y eso es lo que de alguna forma compensó al sector. Pero en términos generales, la construcción sigue viviendo los números más bajos, pues casi en 7 u 8 años, y en la parte de infraestructura viven números que son comparables con el cierre del siglo pasado. Es decir, a inicios del 2000, en esencia, es como está el nivel ahorita de construcción en la parte de obra pública. Y entonces esto lo que nos está presentando es de que en realidad hay sectores económicos que están dejando de invertir en construcción, y que en cuanto no tengan o hasta que no tengan una perspectiva más favorable que les haga rentable esta inversión,
pues no la van a reactivar, al menos no de manera tan vigorosa como se requiere. Sí. Pedro, si bien es cierto que las cifras que se daban a conocer justamente del empleo formal en el Instituto Mexicano del Seguro Social, si hubiéramos seguido la tendencia, el hubiera no existe, yo lo sé, pero deberíamos estar hoy en 22.5 millones, si acaso, de afiliados al IMSS y tenemos 1,5 millones ahí de rezago. Estas personas que evidentemente buscan ocupación y lo han hecho en la economía informal, es decir, la forma en que se están precarizando los ingresos, ¿qué nos está haciendo ver? Por supuesto, hay dos tendencias que marcan perfectamente el desempeño reciente del mercado laboral. La primera es que la cantidad de puestos de trabajo que está generando mes a mes la economía mexicana se va rezagando cada vez más respecto a las necesidades que tendríamos que estar atendiendo. Como bien lo ha señalado, traemos un rezago de más de 1 millón de puestos de trabajo. Pero además de esta tendencia que tiene que ver con la insuficiente cantidad, tenemos empleos que se están concentrando fundamentalmente en los estratos de remuneración más bajos prevalecientes en México. Es cierto, el salario mínimo tuvo un crecimiento del orden del 22% en el arranque de este 2022 y eso seguramente lo que ha provocado es que para la generación de nuevos puestos de trabajo, la mayor parte de las empresas están creando oportunidades justamente en el estrato más bajo de ingresos para por esa vía empezar a reactivar sus niveles de operación y comenzar a reducir lo que en este momento parece todavía un elevado porcentaje de capacidad ociosa. Pero el hecho es que en la medida en la que los salarios se concentran en los niveles, en los estratos más bajos, el impacto que sobre ello tiene el crecimiento de la inflación, particularmente en los alimentos, que es lo que concentra la mayor parte del gasto de las familias que están teniendo empleos con estos niveles bajos de calidad, es aún mayor y consecuentemente las posibilidades de que se reactive el consumo nacional y que al mismo tiempo se genere una mayor demanda de productos fabricados por la actividad económica nacional tiende también a debilitarse. Así que tenemos un mercado laboral donde la concentración en bajos estratos de ingreso y la insuficiente cantidad de los mismos está provocando estos dos efectos simultáneos. Y desde luego en el sector informal se mantiene como la válvula de escape más importante por cuanto a la generación de puestos de trabajo que el sector formal de la economía no ha podido generar todavía. Vaya, amigos míos, ¿qué les parece si al regresar de un breve corte, Pedro, José Luis, vinculamos justamente esta situación del empleo con la inflación? Vamos a un breve corte, si nos lo permite, regresamos aquí en breves segundos con más cuentas claras para usted. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.